Hola, bienvenidos a Economía en 15, el espacio donde analizamos de manera sencilla y ágil cómo está la evolución en la economía del Valle del Cauca. ¿Qué tenemos para hoy, Ana? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del progreso del departamento. Y una de las dimensiones importantes es el desarrollo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que hacen que un departamento esté más desarrollado que otro? Y aquí, por ejemplo, nos gusta mucho un índice al cual seguimos, que es el de la pobreza multidimensional. ¿Por qué hablamos de pobreza multidimensional entonces? Porque nos contempla otros aspectos asociados al bienestar. Hay otro seguimiento, hay otro indicador que nos parece interesante también hacer el seguimiento, que es el de la pobreza monetaria. Y aquí ya estamos hablando de los ingresos que se generan por personas y que nos ayuda también a entender cómo son las condiciones ya desde el punto de vista como de la supervivencia de nuestros habitantes. El DANE acaba de salir con los resultados de pobreza multidimensional de Colombia y los departamentos. Y aquí tenemos una gran historia. Y es que en Colombia y en los principales departamentos, la pobreza multidimensional está cayendo. Entonces, por ejemplo, vemos cómo en el Valle del Cauca en particular, hemos logrado a partir entre el 2019 y el 2024 reducir en 47.000 personas aquellas que están privadas de las condiciones que hablábamos anteriormente. Cuando además contemplamos no solo el número de personas que tienen este tipo de privaciones, sino además el grado de estas privaciones, también vemos que el Valle del Cauca y Colombia han venido mejorando. Entonces, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, nosotros arrancamos con un índice de pobreza multidimensional del 10.8% y estamos ya en este año en un 6.2%. Eso es una reducción de un punto porcentual que claramente tiene un efecto en el bienestar de las personas. Aquí tenemos que estar entendiendo que esto es bienestar. En la siguiente diapositiva vemos una gráfica que nos gusta mucho, que nos parece muy, muy potente. Cuando vemos el índice de pobreza multidimensional, vemos que el departamento del Valle del Cauca es el tercero en Colombia, entendiendo que además Bogotá y San Andrés tienen pues unas características diferentes, pero el Valle del Cauca es un gran departamento en términos de estas condiciones asociadas al bienestar. ¿Por qué crees tú que está ocurriendo esto, Harold? Sí, allí, Ana, es muy importante destacar eso que traes acá. O sea, realmente el Valle del Cauca en el contexto nacional, pues tiene unas cifras de indicador, en este caso puntual, de pobreza multidimensional muy positivos y sobresale, por supuesto, en el país. Allí hay que resaltar varios aspectos. Uno, este nivel de desarrollo muy superior del Valle del Cauca es el resultado, primero, es un departamento mucho más urbano. En la medida que es más urbano, digamos, se facilita lo que es llevar los servicios básicos a los hogares, llevar la educación, llevar los servicios de salud, y ese es un punto a tener en cuenta. Segundo, la presencia de la agroindustria azucarera. Hay estudios, digamos, con mucho rigor técnico, por ejemplo, de FEDesarrollo, que muestran cómo donde está la industria azucarera también están las mejores condiciones de vida en el Valle del Cauca. Y el otro tema también ligado a la urbanización, y es que el Valle, digamos, su economía no está altamente concentrada en la capital, que es Cali, sino que hay distintas ciudades, hay una red de ciudades intermedias, Tuluá, Cartago, Palmira, Jamundí, donde también hay presencia de empresas que a su vez contribuyen con encadenamiento productivo, contribuyen con empleo y también con pago de impuestos que genera también desarrollo para la comunidad. Mira lo que tú dices, Harold, que para nosotros es tan importante, es que esto es un tema empresarial. Nosotros, los resultados que tenemos en términos de pobreza multidimensional están asociados a la calidad de vida y al empleo que están generando las empresas en el departamento. En esta diapositiva vemos cuáles son esos elementos que componen la pobreza multidimensional y cómo hemos venido avanzando o retrocediendo según sea el caso. Lo primero que tenemos que decir es que 10 de las 15 dimensiones que maneja este tipo de medición mejoraron en el Valle del Cauca, cuál es un gran resultado. Vemos que hay dos en particular que son las que están abajo en la tabla: el desempleo de larga duración, o sea, ese desempleo que persiste, y el trabajo informal. Y es interesante ver cómo podemos tener unas condiciones tan buenas en algunas dimensiones y todavía sigue persistiendo el desempleo de alta duración y la informalidad. La informalidad, sobre todo, que además la hemos venido analizando nosotros en nuestros informes, en donde además encontramos que hay una informalidad en jóvenes, en algunos grupos étnico-raciales, en mujeres,
¿Qué es lo que está pasando, Harold? ¿Qué podemos nosotros, cuáles son nuestras hipótesis? Sí, allí hay que decir que el tema del desempleo y la alta informalidad laboral es un fenómeno, digamos, no solo exclusivo de Cali, el Valle del Cauca, es nacional, inclusive lo que se refiere a la informalidad es un fenómeno inclusive latinoamericano. Hay distintos estudios que muestran, por ejemplo, que hay una alta prevalencia, y eso lo traen las cifras de trabajo por cuenta propia, que es un trabajo altamente informal, hay bajos niveles de escolaridad, temas también de pertinencia educativa, hay elevado costo y rigidez en la normativa para formalizar el empleo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay un salario mínimo que es relativamente alto con temas de productividad y de hecho muestra que Colombia tiene allí, digamos, una brecha entre lo que es salario mínimo y el salario, digamos, mediano, el total de una economía. Pero también hay un tema muy importante y en el cual es importante también aunar esfuerzos, y es que el crecimiento económico que ha tenido tanto el Valle como el país, digamos, ha sido positivo en las últimas 3, 4 décadas en promedio. Sin embargo, este crecimiento ha sido insuficiente para enganchar más fuerza laboral, especialmente fuerza laboral en empleos de calidad, en empleos formales, en empleos donde se tenga todo lo que es la cotización a la pensión y los demás, digamos, las demás prestaciones sociales. Eso es importante tener en cuenta, y allí este es un punto clave, y es mayor crecimiento económico, hay mayor probabilidad de enganchar más personas en el mercado laboral. Así es, y más adelante vamos a ver cómo es nuestro rol o cuál debería ser nuestro rol como Cámara de Comercio de Cali en ese crecimiento empresarial, que es el que está además generando el empleo formal. El empleo, tanto los ocupados totales como los formales, pues sí han tenido una evolución positiva. Sin embargo, esta evolución es una evolución muy moderada, ¿cierto? En el Valle del Cauca tomamos por lo menos para trabajadores formales, que es una estadística que no, digamos, no está estrictamente comparable con las cifras del DANE, entonces tomamos una cifra que son los trabajadores afiliados a cajas de compensación familiar, ¿cierto? Y ahí nos muestra que pasamos de 946.000 a 986.000 entre 2019 y 2024. Es una cifra positiva, pero como lo hemos visto es un ritmo muy lento que no alcanza a enganchar más trabajadores en esta condición. Y que además es un ritmo mucho más lento que el de otros departamentos. Sí, en este caso sí, comparte, digamos, esa misma situación con el departamento de Santander. En cuanto a desempleo, y lo mostrabas también con los índices de pobreza multidimensional, allí también hay reto, no solo en desempleo de larga duración, sino el tradicional que mide el DANE en su gran encuesta de hogares. La buena noticia es que ha descendido, inclusive el desempleo, finalizando 2024, estuvo por debajo de los niveles de 2019, los niveles prepandemia, pero aún tenemos pues un 12% de la población que busca activamente un empleo y no logra conseguirlo. También, y hay que decir, hay una noticia positiva, las cifras de pobreza monetaria y extrema, aún el DANE no las ha publicado, la está publicando más o menos en el mes de julio, y esta pobreza lo que mide es básicamente el ingreso, digamos, promedio en el hogar, y en ambas... Aquí, perdóname, te interrumpo, Harold, entonces aquí estamos hablando ya no solo de esas dimensiones con las que arrancamos la intervención, sino que ya estamos hablando de recursos, de ingresos que generan las personas. Exactamente, y es una cifra clave porque está muy ligada ¿a qué? Está ligado al empleo, a la capacidad de generar ingresos, inclusive también al emprendimiento. Y allí la buena noticia es que tanto en pobreza monetaria como en pobreza extrema hubo una disminución en el Valle del Cauca. Las cifras del DANE no son comparables desde 2019, por eso la tenemos aquí desde 2021. 134.000 personas salieron de la condición de pobreza monetaria y 51.000 de la condición de pobreza extrema en el Valle del Cauca. Hay que decir, sin embargo, que en pobreza extrema, que es un indicador que mide el ingreso, digamos, promedio de un hogar para satisfacer las necesidades alimenticias básicas, llegó al 9,1%, que de todas formas, pues sí es el más alto entre los principales departamentos del país. Viene cayendo, pero no es suficiente. Viene cayendo, pero no es suficiente, y por eso es tan importante lo que hemos venido hablando, Ana, de crecimiento económico, empresas que crezcan más, escalamiento productivo, internacionalización que nos permita tener más personas vinculadas al sector formal de la economía. Aquí entonces tenemos unos resultados muy interesantes desde el punto de vista de las diferentes dimensiones que puede tener el desarrollo. Harold, entonces aquí lo que estamos viendo es mejores indicadores asociados a la pobreza multidimensional que mide diferentes variables, también una mejora asociada a la pobreza monetaria, la pobreza extrema, que sin embargo no es todavía la tasa de crecimiento que quisiéramos ver. Ahora, ¿cómo se siente
la gente? ¿Cuál es su percepción de pobreza? Sí, Ana, aquí es importante anotar que estos indicadores que hemos visto anteriormente, el de pobreza multidimensional, la extrema, la monetaria, es lo que se conoce en la literatura como pobreza objetiva. Pero también otra que es la subjetiva, que es la que me estás preguntando, que es la autopercepción. Le preguntan, bueno, ¿y usted cómo se siente? ¿Se siente pobre? ¿No se siente pobre? Allí también hay, digamos, hay resultados mixtos. Uno, positivo, que disminuyó marginalmente en 2024. El 36,2% de los hogares del Valle del Cauca se consideran pobres. Pero preocupa de todas formas que sí, digamos, está alta si se compara con 2019. Es decir, en 2019 era el 27,5%. Es decir, la percepción de pobreza de los hogares aumentó en estos últimos años, pese a que la multidimensional, como vimos, sí disminuyó. Sí, ¿no? disminuyó. ¿Y qué podría estar explicando esas diferencias? Esa es una pregunta muy interesante, Ana. Nosotros hemos revisado pues, varios temas allí. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, el mismo efecto de tener tasa de desempleo alta, persistente, pues hace que también las personas del hogar se sientan vulnerables, pese a que haya una mejoría en sus condiciones materiales de vida, ¿no es cierto? También hay que decir que hemos tenido un efecto inflacionario, especialmente en la pospandemia y particularmente en el caso de alimentos. Y allí hay que notar algo también, y es que si bien los salarios se ajusten al menos con la inflación en el sector formal, inclusive en el salario mínimo un poco más, en el sector informal, que es el que predomina, pues no va al mismo ritmo. Entonces eso también genera una sensación, digamos, de menor bienestar, ¿no? Pero por supuesto que es una pregunta de investigación muy interesante. También, Ana, quisimos ver como esos indicadores de progreso material, ¿de acuerdo? ¿Qué compran los hogares y qué tanto están avanzando? Nosotros vemos aquí unos indicadores muy interesantes, casi que el 100% de los hogares tienen estufa, nevera, televisor con el 94%, celular, lavadora, el 76%. Y vemos también los cambios en los patrones de movilidad entre lo que es automóvil y motocicleta, aumentando cada vez motocicleta, que hay que decir que casi el 40% de los hogares en el Valle hay al menos algún miembro de la familia con motocicleta y somos el departamento con la mayor cifra entre los principales departamentos del país. Pues esto que muestra capacidad de consumo, capacidad de tener un mayor bienestar, por lo menos en términos materiales. Y ahí hay un tema bien interesante, y es que en la medida que nosotros llegamos en estas variables al 100%, estamos liberando horas para que otras personas se inserten en el mundo laboral. Entonces, por ejemplo, las lavadoras. Ese es un caso súper importante para la inserción de la mujer en el mundo laboral. Porque si ya típicamente son las mujeres las que tienen que hacer el lavado de prendas, y si tenemos lavadoras, eso libera tiempo. Entonces, estos son indicadores que parecen de entrada ser como materiales, como tú lo mencionas, pero en realidad sí te están indicando cuánto tiempo estamos liberando para aprovechar en otro tipo de actividades que pueden ser productivas dentro de la economía. Y finalmente también pues hay avances muy significativos en el acceso a servicios públicos, prácticamente cobertura universal en energía eléctrica, en acueducto, en recolección de basuras, altos porcentajes en alcantarillado, continúan retos en gas natural, internet también aumentando, y estas cifras lo que están mostrando de alguna manera, Ana, es que, y esto lo decía un economista muy prestigioso, Hirschman, de Colombia y muy en particular el Valle, la cifra muestra que hemos tenido más desarrollo que crecimiento incluso, ¿no es cierto? Así es, y de hecho, por ejemplo, quisiera enfocarme en el de la conectividad a Internet, porque si nosotros estamos diciendo que parte del motor de crecimiento que necesitamos como prender un poco y acelerar está asociado a la generación de empleo que tienen las empresas, nosotros necesitamos en esta economía global mucho más Internet. Sabemos que necesitamos depender del Internet, tenemos que tener un mayor acceso y cobertura a Internet. Entonces, no tenemos aún las cifras de empresas con Internet, pero sí tenemos una proxy que son los hogares con servicios de Internet. Y vemos que el Valle del Cauca está punteando dentro de todos los departamentos con un 73.4%. Y aquí, nuevamente, nuestra tesis es que en la medida en que tengamos acceso a Internet, nuestras empresas también, emprendimientos tecnológicos, pueden conectarse con las oportunidades y ser mucho más productivos. Bueno, ya para concluir, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, un mensaje súper importante, 46,000 personas que salieron de la pobreza multidimensional, y que nos indica cómo el Valle del Cauca es un departamento que en términos de desarrollo es un departamento líder en Colombia. Claro. Vemos además que 10 de las principales variables, de las 15 variables que mide la pobreza multidimensional,
han presentado avances, en donde sobre todo resaltamos la educación, la vivienda y las condiciones de la niñez. Ahora, tenemos todavía unos rezagos que son los que hemos venido hablando aquí. Primero, todavía persisten un rezago escolar y educativo, si bien hemos venido mejorando, ahí todavía hay una brecha por cerrar, que nos está evidenciando que no estamos creciendo desde el punto de vista de la generación de empleo como deberíamos estar creciendo. Y nosotros como Cámara de Comercio, nuestro labor aquí es acompañar a las empresas en su crecimiento, y un crecimiento sostenible, que sea un indicativo del progreso y que dé cuenta con ese nivel de desarrollo que estamos teniendo para generar mayor empleo. Aquí nosotros, desde nuestra estrategia, es acompañar a este crecimiento sostenible vía los mercados internacionales, vía el escalamiento productivo. Entonces, las empresas de la Cámara de Comercio de Cali van a estar acompañados, están siendo acompañados hacia la internacionalización, cómo crecer de manera sostenible en el tiempo. ¿Para qué? Para poder generar mayor bienestar y mayor empleo de manera sostenible. Bueno, hasta aquí esta Economía en 15, donde las cifras muestran que definitivamente somos un valle de progreso. Los invitamos a seguir escuchándonos para conocer toda la coyuntura alrededor de la economía del Valle del Cauca. Que tengan una buena jornada.